Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias en esta mañana por este nuevo encuentro que podemos tener juntos los hermanos, rodeando los símbolos, haciendo memoria de Cristo, que murió y resucitó para darnos la vida eterna y hacernos hijos tuyos y poder gozar de una comunión plena contigo gracias a que Él pagó por nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes en esta mañana a estar concentrados únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ayudes a nuestra debilidad, Señor, y que nuestra mente pueda estar fija en el sacrificio de Cristo, entender la grandeza de esa obra y poder conocerte cada día más. Padre, gracias. Pedimos que bendigas este tiempo ahora y nos ponemos en tus manos, rogándote que recibas lo que te ofrecemos, las alabanzas, la adoración, Señor, los himnos, todo lo que hemos de hacer. Recíbelo, porque te lo ofrecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, les invitamos a cantar el himno 264, se escucha bien, ¿no? Sí. De los himnarios, que dice: Load al gran rey, su gloria rezad, su amor a su grey con gracia cantad. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el Dios poderoso de siglos sin fin. Ahora lo vamos a poner en la pantalla, así cantamos nosotros, pero cada uno, como siempre, desde su casa también canta. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este primer día de semana, donde podemos estar nuevamente, Señor, en tu presencia para recordar, hacer memoria a nuestro Señor Jesucristo
que murió y resucitó, como hemos cantado, cuál maravilloso el Señor es tu creación y tu gran misericordia. Por eso, Señor, estamos hoy aquí, por tu misericordia, por tu amor, y porque así, Señor, podemos recordar a nuestro Señor Jesucristo que murió y resucitó. Padre Celestial, recibe nuestra gratitud, nuestra alabanza. Te lo ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Bueno, buenos días a aquellos que nos saludamos, que se están incorporando ahora. Y en esta semana pensaba en un pasaje de las Escrituras que hace 2 domingos atrás leímos el primer capítulo, ¿sí? Hermoso capítulo de Primera Pedro. Un libro totalmente de aliento, ¿no? Aliento que probablemente este libro fue escrito en plena persecución y de mucho sufrimiento para el cristiano. De alguna manera nosotros, gracias a Dios, todavía en Argentina tenemos libertad, pero hay muchos hermanos en el mundo que están padeciendo persecución y diferentes situaciones complejas, ¿no? Y ya se está acercando acá la persecución, quizás no como uno la ve en otros países en cuanto a quizás como misioneros que lo sacan del país por predicar y demás, pero sí empieza a haber ciertas cuestiones legales, judiciales, exigencias a los maestros de enseñar cosas que no quieren enseñar. Se dice que en corto plazo quieren también meter eso mismo en las iglesias, que uno tenga que dar educación, ¿cómo es? ESI. Y cosas que nos vienen tiempos difíciles, hermanos, tiempos difíciles en donde tenemos que estar preparados, tenemos que estar alertas, tenemos que estar, como dice la palabra, ¿no? velando, estando atentos, siendo sobrios, ¿sí? O sea, que no nos agarre con una copa de vino en la mano. no, una copa puede ser, no de más. Pero realmente se vienen tiempos complejos en donde cuanto más preparados estemos en las cosas del Señor, más herramientas vamos a tener para poder defender el Evangelio, ¿no? Hasta una lista negra hay ahora acá en Argentina, creo que han escuchado, de 400 personas o iglesias en donde las tienen anotadas como que son contrarias al pensamiento ultrafeminista y en cuanto a esta liberación gay y demás. Apellidos y nombres de pastores, iglesias completas y asociaciones de iglesias, ¿no? Terrible. Parece mentira. Y Pedro tiene esta carta justamente para animar, para fortalecer, ¿sí? El pensamiento principal es justamente sobre el sufrimiento del cristiano y Pedro ruega que haya firmeza y perseverancia justamente en tiempos de sufrimiento. Y en vista de la esperanza del creyente en el Redentor resucitado. Marcelo hace 2 domingos atrás leía el capítulo 1 en donde mencionaba una herencia incorruptible, incontaminada, un Redentor vivo, ¿sí? Hermoso pasaje, una esperanza viva y que a diferencia de la hoja que marchita y cae, ¿sí? El cristiano realmente tiene esta esperanza viva en el Señor. La epístola está llena de exhortaciones a llevar justamente una vida santa frente a esta situación y frente a tantas corrientes de este mundo que nos quieren llevar a ser igual que este mundo. El apóstol Pedro acá nos incentiva a llevar una vida de santidad, dejando nuestra vieja vida y deseando justamente su palabra no adulterada, ¿sí? Su palabra tal cual está acá, ¿sí? No por medio de los nuevos, entre comillas, apóstoles o nuevos profetas que se están dando acá, que lo único que hacen es adulterar la palabra de Dios, ¿no? Hay que ir siempre a la fuente y hay que corroborar todo lo que aprendemos, incluso acá en la iglesia de Don Bosco, ¿sí? Gracias a Dios porque hay hermanos que nos instruyen
a que hagamos eso, ¿sí? Constantemente, para corroborar de que realmente lo que se da es algo no adulterado. Y bueno, y nos incentiva justamente a acercarnos a Cristo, y en este capítulo que vamos a estar leyendo hoy, unos versículos, como piedras vivas, dice, ¿sí? Porque Él es nuestra roca, nuestra piedra, nuestra fortaleza. Cantamos en el himno: inmenso poder, ¿sí? Límite, amor, misterioso ser, el que da el Señor, algo así era, no me acuerdo de los signos de memoria, pero realmente es fabuloso sentirlo con poder a nuestro Dios, como una roca, ¿sí? Con firmeza. Y si nosotros estamos en la roca, aunque haya tempestad, ¿sí? Realmente nos vamos a poder sostener en ella. Y bueno, vamos a leer estos versículos. Creo que también decía algo del débil hombre, ¿no? El himno. Y realmente nos tenemos que sentir así para fortalecernos en el Señor, ¿sí? Decía el frágil varón, somos frágiles, ¿sí? También nosotros. Y bueno, vayamos a leer versículo 1 del capítulo 2 de 1 Pedro. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿sí? Dice, bueno, el versículo anterior dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada, ¿sí? Y ahí en el versículo 1 del capítulo 2 nos incentiva a ir dejando las cosas de nuestro viejo hombre. Dice: si es que habéis, versículo 3, gustado la benignidad del Señor. O sea, si realmente aceptamos a Cristo como Salvador, esto tiene que decantar solo, ¿no? Dice, el versículo 2 decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Acá no está hablando como el otro versículo cuando dice que somos grandes, por ahí hace 20 años que somos cristianos y seguimos tomando leche, ¿no? Como que nos falta madurar espiritualmente. Acá habla de otra cosa, acá habla justamente de lo que mencionábamos de recién, de que la palabra de Dios no sea adulterada, ¿sí? De que sea tal cual la leemos acá mismo, ¿sí? En esta Biblia o en la Biblia que cada uno tiene en su casa, ¿sí? Qué importante es que esa leche espiritual no adulterada, para que crezcáis, ¿sí? Para que maduremos espiritualmente, para que no nos agarre esta corriente fuerte que viene ahora, ¿sí? Y nos voltee en la primera de cambio. Qué importante es que estemos adiestrados, ¿no? Y maduros espiritualmente hablando. Y ahí sí dice el versículo 3, lo vuelvo a leer: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acá hay muchos, no acá en esta pantalla, pero en la tierra hay muchos que simpatizan, pero no gustaron, no se convirtieron de verdad, no disfrutaron de esa salvación. Y acá empieza diciendo el versículo 4: acercaos, ¿sí? Esto es lo que nos incentiva el apóstol. ¿Dónde tenemos que estar? ¿Cerca de quién? Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ¿sí? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El habernos levantado hoy y estar aquí adorando es un sacrificio espiritual también, un sacrificio de alabanza, de adoración. Qué lindo es cuando podemos estar constantemente, y nos incentiva el apóstol, ¿sí?, a llevar un sacerdocio santo. Ya somos santificados en Jesucristo, su sangre preciosa nos hizo santos, ¿sí? Pero también es bueno estar constantemente practicando esa santidad, ¿se entiende? No porque hay gracia vamos a abusar de ella, dice el apóstol Pablo, sino que justamente hay que hacer un esfuerzo para mantenernos en santidad. Dice el versículo 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion, acá cita otro pasaje, ¿sí? En Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjense qué lindo, ¿sí? No vamos a ser avergonzados, aunque podamos ser vituperados, aunque podamos ser perseguidos, el Señor no va a dejar que seamos avergonzados. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso.
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y podemos observar acá diferentes aspectos del Señor, como nuestra roca, nuestra piedra, pero también esa misma piedra va a tener otras funciones que vamos a estar brevemente tratando en esta mañana, ¿sí? Primeramente hablaba como piedra viva, herida. Juan 4:13, vamos a buscar Juan 4:13. Dice así: respondió Jesús y le dijo, espera un cachito, Juan 4:13 y 14, dice: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, ¿sí? Señalando a una fuente de agua común. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que vemos, para que el espíritu de vida pueda fluir en él a todos los que la beben. En Jesucristo justamente encontramos esa fuente de vida, ¿sí? Esa salvación y esa vida eterna en él. Y qué lindo es que un día nosotros, esta roca, ¿sí? esta piedra en donde sale agua de vida eterna, ¿sí? Pudimos, justamente como decía el versículo 3, gustado, ¿no? Gustado esa benignidad del Señor. En segundo lugar, dice, para la iglesia es el fundamento. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice así. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, ¿sí? Jesucristo para la iglesia es el fundamento para nosotros que somos iglesia, ¿sí? Hay una canción que dice, somos iglesia, cuerpo de Dios, dice, y la principal piedra del ángulo de dos pueblos, ¿sí? Hizo uno. Él también nos mantiene unidos, esa misma piedra del ángulo. Veíamos el otro día en el instituto, también la llaman como la piedra de un arco, ¿sí? Que une, un arco en una construcción, ¿no? Que está uniendo, nos mantiene unidos en un mismo espíritu, ¿sí? En el Espíritu Santo de Dios. Así que qué lindo es que podamos disfrutar de esa piedra viva, esa piedra que es el fundamento, piedra angular. Pero también para los judíos, en su primera venida, leíamos recién, fue piedra de tropiezo, rechazada. Y también está en Romanos 9. Romanos 9, 32 y 33. Dice, ¿por qué? ¿Por qué iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley? Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado, ¿sí? Así que fue rechazada, fue una piedra de tropiezo para el pueblo que no le recibió. Creo que en Juan 1 también habla de que a los suyos vino y a los suyos no le recibió, o el otro día lo habíamos leído. Juan 1, creo que versículo 11, a ver si no estoy equivocado. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Versículo 1:11. Capítulo 1:11. Qué loco, ¿no? Que a su pueblo, el pueblo escogido, a su pueblo terrenal, le rechazó. La gran mayoría de ellos, hubo un remanente, gracias a Dios, los apóstoles y muchos más, que fueron los que extendieron el evangelio también para nosotros los gentiles, ¿no? Como decíamos recién, que Él es el fundamento de la iglesia. En su preciosa gracia nos incorporó, nos injertó a este pueblo, pero, ¿sí? En su primer venida, en la venida que vino a morir en la cruz,
¿sí? Los judíos lo esperaban quizás como un rey, no vieron esto, este valle que hay, ¿no? que algunos le llaman como un valle entre medio de dos montañas. Ellos no vieron este periodo de gracia, ni tampoco ven el periodo del arrebatamiento por eso, ¿no? Qué lindo es que nosotros sí un día pudimos conocerle y aceptarle. Dice, pero para los judíos, dice, en su segunda venida, él será la primer piedra del ángulo. Ahí sí, Zacarías 4:7, se los leo, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia a ella, ¿no? Eran profecías que los judíos pensaban que ya no se dieron cuenta de que primero venía a humillarse a esta tierra y a morir por cada uno de nosotros, ¿no? Después esta misma piedra, para el poder mundial, ¿sí? Para el poder mundial gentil, será la piedra destructora. Ahora sí, vayamos a Daniel, que hay dos versículos muy interesantes. Daniel 2:34. Dice, estabas mirando, Daniel 2:34, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó, ¿sí? Así que para el poder mundial gentil, hasta ese momento, hasta que el Señor venga a reinar durante 1000 años, ¿sí? El Señor les da la libertad de hacer lo que quieran, ¿no? Pero en ese momento Él va a tomar el control y los va, como una piedra, a arrasar y a poder reinar. ¿Junto con quién? Con nosotros, con la iglesia, ¿no? Qué hermoso momento que podamos reinar junto con Cristo, esos 1000 años en donde el mundo va a ver realmente cómo es un gobierno de Dios, ¿sí? Y por último, anteúltimo, en el propósito divino también será, no pierdan la de Daniel, dice, será la piedra que luego de la destrucción mundial gentil crecerá y llenará la tierra. Versículo siguiente, el 35, dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, ¿sí? El bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellas quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, ¿sí? Esa destrucción del mundo gentil va a generar un cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Dice, por último, para los incrédulos, esa misma roca, esa misma piedra, será aplastante de juicio, que los desmenuzará a aquellos sobre los cuales caiga. Y el último versículo que buscamos es Mateo 21:44, que dice, y el que cayere sobre esta piedra, está hablando el mismo Señor Jesús, ¿sí? Será quebrantado, y sobre quien ella cayere les desmenuzará, ¿sí? Fíjense cómo el Señor mismo, siendo una roca, siendo nuestro fundamento, siendo nuestra principal piedra del ángulo, para otros es un juicio eterno, para otros es locura, ¿no? Para otros es piedra de tropiezo. Qué importante es que podamos, que esto nos tiene que incentivar, porque no nos olvidemos que esta carta, el objetivo de esta carta es de aliento, de incentivarnos y alentarnos a llevar justamente vidas como Cristo, vidas santas, ¿sí? A predicar el Evangelio, ya que tenemos una responsabilidad, porque sabemos que esta misma piedra que hoy nos salva, que hoy nos fundamenta nuestra vida y nuestra iglesia, es la misma piedra que va a desmenuzar a toda la humanidad, gente que quizás queremos, que amamos, pero que no toman esa decisión por Cristo, ¿sí? Que no se arrepienten de sus pecados. Y hay muchas personas que quizás están en esa situación de darle la espalda a Dios. Qué enorme responsabilidad que tenemos, ¿sí? Pero cuánta gratitud le debemos. En esta mañana estamos adorando y alabando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que un día, ¿sí?, vino justamente a salvarnos, vino a morir en la cruz por vos y por mí, ¿sí? Tenemos una enorme responsabilidad entonces también, como decíamos recién, de transmitir eso que un día conocimos, ¿sí? De transmitirlo y mostrarle a cada uno de nosotros que el Señor, esta misma piedra que te puede fundamentar la vida,
que te puede salvar y darte vida eterna, es la misma piedra que un día va a destruir a este mundo, ¿sí? A este mundo tan pecador y este mundo idólatra y que le da la espalda a Dios. Así que hermoso momento que podemos seguir disfrutando de alabanzas, de adoración, haciendo estos sacrificios espirituales, ¿sí? En reverencia, en adoración, contemplando a la cruz de Cristo, contemplando el enorme poder de nuestro Señor y alentándonos los unos a otros que a pesar de estas corrientes, a pesar de estas situaciones, el Señor es más fuerte, ¿sí? El Señor es más fuerte. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer por este momento, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque estamos en tu presencia, Señor. Gracias por estos símbolos, Señor, que simbolizan cosas tremendas, Señor, que son el pan, símbolo del cuerpo de Cristo Jesús, humillado, roto allí en la cruz. Y esta sangre, Señor, preciosa de Cristo, Señor, este vino que simboliza esa sangre preciosa, Padre. Esa sangre que nos limpió de nuestros pecados, Padre. Ayúdanos a entender la magnitud, Señor, del sacrificio de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, que fue tremendo, Señor, que se humilló, sufrió por nosotros, Padre Celestial. Y gracias porque somos tus hijos y tenemos el privilegio de poder alabarte, de poder darte, Señor, sacrificios espirituales, Señor, de poder alabarte, adorarte, darte toda la gloria, Padre. Y te queremos agradecer, Señor, también porque tenemos esta esperanza segura, firme en vos, Señor, de que un día Cristo nos va a ir a buscar, Señor, y que después, Señor, Cristo va a reinar, Padre Santo. Gracias porque allí en la cruz, Señor, no fue un fracaso, sino fue una victoria sobre la muerte, Padre Celestial, una victoria sobre el pecado, Padre. Te queremos agradecer porque Cristo es nuestra roca, Señor. Y Padre, te damos toda la gloria a vos y a Cristo Jesús y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.